Quédate con nosotros. Quédate con Alt 879. Alt 87.9. Una ciudad, muchas voces. Alt 87.9, la radio de Almirante Brown. Alt 87.9. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a arrancar directamente desde la señal desde la placa de Alt. Vamos a arrancar directamente, exacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos con nuestro invitado de hoy, que es el profesor Ricardo Ravena del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Hugo. Por favor. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del Almirante Brown, una figura muy importante para el distrito de Almirante Brown, y es una figura que realmente da mucho para contar, ¿no es cierto? ¿Cómo llegó? ¿De dónde viene ese hombre? ¿Y cómo se transformó en el padre de la patria en el mar? Exactamente, ¿no? En Brown decimos nuestro padre era la patria en el mar. Y pensaba, no solamente nuestro padre en la patria en el mar, sino yo creo que es uno de los cuatro, dentro de los cuatro padres de la patria. Nuestro padre de la patria, que es San Martín, ¿no? San Martín, que lleva adelante ese plan continental. Siempre hablamos de plan continental de San Martín. Y ese plan continental es ese San Martín que va hacia Chile, hacia Perú, pero sus espaldas están custodiadas por Belgrano y por Güemes en el norte, y por Brown en el Río de la Plata. Y ese Brown es un irlandés de una vida muy longeva, a pesar de la vida que ahora vamos a hablar tan azarosa de Brown. Vivió hasta los 80 años. Bueno, Brown nace en Irlanda, en el condado de Foxford, el 22 de junio de 1777, y estamos hablando de que nace en Irlanda, en una región muy pobre, y en pleno dominio inglés, con lo cual esa región estaba sometida a cuestiones de presiones religiosas, pero también era una región muy pobre. Y esto hace, esta pobreza de la región, hace que a los 14 años, él con su padre se vaya de Irlanda y recale en Filadelfia, en Estados Unidos. Se van a trabajar en busca de un mejor futuro para su familia. La familia se separa y él llega a Filadelfia con su padre. El padre tiene un conocido. El padre se dedica a la navegación, al comercio por mar. Pero fíjate vos que al año que están en Filadelfia, su padre muere. Es decir que, de fiebre amarilla. Es decir que Brown queda huérfano, prácticamente un adolescente, y entonces comienza a realizar la actividad que conoce. Se embarca. Desde ahí tenemos a un Brown que va a ser una persona que, con una gran capacidad para la navegación, pero una gran capacidad para el desarrollo del comercio. Así que va a empezar a viajar, primero por la región del Caribe, por la región de las Antillas, después a Europa, y va a llegar, y en un barco inglés, siendo irlandés, va a caer prisionero de los franceses, lo cual a Abraham le provoca realmente muchísimo enojo. Y va a permanecer prisionero en Francia. Va a estar en 2 prisiones. La última va a ser la de Verdún, que puede ser un lugar famoso en la famosa batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Va a lograr escapar y va a regresar a Irlanda. Cuando regresa a Irlanda, allí va a contraer enlace con Elizabeth Chitty, una mujer que ya conocía, con una particularidad.
Brown está muy atravesado por la religión. Católico, católico muy practicante. Y su esposa era protestante. Entonces toman una decisión en el seno del matrimonio que es el siguiente. Las hijas mujeres van a ser educadas en la religión de la madre, es decir, van a ser protestantes. Y los hijos varones van a ser educados en la religión católica. Y esto se va a llevar a cabo durante toda la vida, con un respeto muy, muy profundo. Y Brown entonces va a seguir su actividad comercial y va a recalar en el Río de la Plata. En 1810 va a llegar al Río de la Plata. Fíjate vos, que llega a la región del Río de la Plata en abril de 1810. ¿Qué fecha, no? Muy cerca de la Revolución, de Mayo, a la cual Brown, como muchos otros extranjeros, marinos, comerciantes, va a adherir muy fervorosamente. Y va a pensar rápidamente en afincarse en el Río de la Plata. De hecho, ya muy rápidamente, en febrero de 1813, va a adquirir lo que va a ser su lugar de residencia toda la vida, que es la famosa quinta de ¿cómo se llamaba? La Quinta o Casa Amarilla. Ajá. Un lugar que hoy existe todavía. Allí funciona el Museo Browniano y la casa, esa que vemos en esa pequeña lomada en la Casa Amarilla, es una réplica de lo que era su casa original. Uh-huh. De modo que ya tenemos a un Brown pensando en quedarse en el Río de la Plata. Era un comerciante nato, ¿no? Totalmente. Todavía fíjate que no tenemos ninguna actividad militar por parte de Brown. Pero ¿qué pasaba? Que el comerciante en esa época tenía que defenderse también. Uh-huh. Es decir, que tenía alguna actividad militar, es decir, tenía que proteger su mercancía. Estamos hablando de una época en donde existía la piratería, existían los corsarios, es decir, que la situación para comerciar, para navegar, no era sencilla. Y Brown va a establecer una actividad comercial en el Río de la Plata. Va a comerciar entre Buenos Aires y la Banda Oriental, entre Buenos Aires y Colonia. Uh-huh. De hecho, va a adquirir, porque es un comerciante muy hábil, va a adquirir esta propiedad que dijimos en Casa Amarilla, pero también va a adquirir propiedad en Colonia, que allí va a residir después uno de sus hijos, Guillermo. Entonces, hasta 1813, en realidad hasta 1814, tenemos un Brown que es un comerciante. Pero ¿qué sucede en 1814? Cuando finaliza la actividad del directorio, cuando finaliza la actividad de los triunviratos, es decir, ese sistema de gobierno con 3 gobernantes, uh-huh, y asume el directorio, Buenos Aires va a cambiar su política con respecto a la región del río de la Banda Oriental. ¿Por qué? Porque recordemos que se produjo la Revolución de Mayo en 1810, pero el poder español naval estaba en Montevideo, estaba en la Banda Oriental. Es decir, que tenemos la Revolución de Mayo desde Buenos Aires, que se está tratando de extender al resto de las regiones. De hecho, tenemos las campañas de Belgrano al Alto Perú, a la región de a Paraguay. Pero todo el poder español naval estaba concentrado en Montevideo. De modo que cuando asume el directorio, Gervasio Posadas, la actitud de Buenos Aires va a cambiar completamente. Se dice, si no terminamos con el poder español en el Río de la Plata, nunca vamos a poder estar realmente comerciando en el Río de la Plata con la necesidad y la tranquilidad que necesitamos. De modo que se forma una escuadra naval, y se designa como jefe de esa armada, de esa flota de mar, a Brown, que es el hombre más avezado. De modo que ahí comienza su actividad como militar. Es decir, que aunque no tenía una instrucción militar o una formación militar de origen, sí era un hombre
que estaba muy bien dispuesto para navegar, ¿no es cierto? Que conocía muy bien todo lo que tenía que ver con la navegación. Y a lo largo de su vida lo va a demostrar con creces, Sí. ¿no? De hecho, bueno, en nuestra historia tenemos muchísimos generales militares que no tenían una formación militar y sin embargo han actuado. Bueno, alguna vez hemos recalado en Belgrano, bueno, el mismo Güemes. Bueno, San Martín sí tenía una formación profesional, Sí. pero muchos otros, sin embargo, lograron llevar adelante su tarea. Y Bram lo va a hacer en el mar. Y fíjate vos, que va a comenzar a tratar de llegar a cortar el poder español, el poder de la flota española, y eso comienza en marzo de 1814. Marzo de 1814. Y en mayo de 1814 cae el poder naval español en Montevideo. Es decir, en 3 meses Brown logra derrotar a la flota española. Qué desempeño, ¿eh? Qué desempeño, ¿no? El primer combate, fíjate qué interesante, el primer combate va a ser el de la isla Martín García y tiene un sentido totalmente estratégico porque la isla Martín García era un lugar estratégico para entrar al Río de la Plata. Y cuando su primer combate, que es en la isla Martín García, logra el triunfo, paralelamente estaban haciendo su tercer hija, a la cual le va a poner de nombre Martina, en honor a la isla Martín García. Después va a tener el combate de Arroyo de la China, lo que hoy es Concepción del Uruguay, y finalmente el combate de Montevideo. Esto va a suceder en mayo de 1814. Y fíjate qué interesante. Mayo de 1814 y San Martín le va a escribir: usted ha conseguido la más importante victoria para la Revolución Americana. Nada más y nada menos que San Martín. ¿Se conoció? No se conocieron. No se conocieron. No se conocieron, sí tienen una actuación en conjunto. De hecho, hay misivas, hay cartas entre ellos. Y esto tenemos que pensarlo en este plan continental de San Martín. Se da cuenta que Brown y su accionar es muy importante, porque si logra frenar el poder español en el Río de la Plata, su tarea, la tarea que va a emprender San Martín, primero hacia Chile, luego hacia Perú, para derrotar el poder central español, es posible. Y entonces San Martín va a emprender eso, sabiendo que tiene a un Güemes y a un Belgrano en el norte, pero a un Brown en el Río de la Plata. Cuando termina la actuación de Brown, acá tenemos que pensar algo, que cuando hablamos de nuestra flota de mar, de nuestra armada, estamos hablando de una constitución absolutamente irregular en el tiempo. Es decir, no tiene una permanencia en el tiempo. Esta flota de mar, estos barcos, muchos de ellos son barcos mercantes que son transformados en barcos militares. Su actuación va a estar limitada a algún conflicto o alguna necesidad puntual. Quiero marcar esta diferencia con respecto, por ejemplo, a la flota inglesa, a la flota francesa, es decir, aquellas flotas imperiales que son flotas permanentes a lo largo de la historia y a través de conflictos, de sus conflictos continentales, en el caso de Europa, pero también a su tarea imperial. Entonces, estaban completamente dedicados a la actividad militar. Totalmente profesionales, militares y de tiempo completo, digamos, ¿no es cierto? Y Brown era un hombre disponible. Cuando hacía falta, él estaba. Y lo demostró toda su vida. Cuando avancemos un poquito vamos a ver cómo siempre va a estar presente. Y cuando termina su campaña de 1814, Brown vuelve a su actividad privada, a su comercio y demás, pero rápidamente lo hace para prepararse, para emprender algo que no es demasiado conocido, su campaña al Pacífico. Ajá. ¿Por qué la campaña al Pacífico? Porque Brown está en concordancia con el plan continental de San Martín. Entonces va a ir por el Pacífico tratando de frenar
el poder español en Chile y llegar a Perú. ¿Para qué? Para en 1815 poder encontrarse con San Martín en Perú. Pero ¿qué pasa? Que San Martín está preparando su famoso cruce de los Andes, alguna vez seguramente lo vamos a contar, desde 1815. Y recién el cruce de los Andes va a ser en febrero de 1817. ¿Esto qué hace? Que el accionar de Brown en el Pacífico se adelante a la llegada de San Martín. En realidad iba a ser algo contemporáneo. Claro, claro. Pero también tenemos que hacer una salvedad. Brown hace esto en oposición a la disposición del directorio. El directorio ya le había dicho que no estaba autorizado a ir al Pacífico. Sin embargo, Brown parte igual. Fíjate vos, esa mirada también, por eso digo, esto de nuestros 4 padres de la patria, ¿no? Porque Brown, San Martín, Belgrano, Güemes, Brown, todos tienen, más allá de su accionar individual, tienen esta mirada continental y de conjunto. Y creo que no podemos explicar la independencia de América si no pensamos en cada uno de ellos. A tal punto de que si tenían que desobedecer alguna orden, la desobedecían con tal de llevar su plan adelante. De hecho, Brown lo hace. Ahora vamos a ver cómo regresa. Y cuando regresa va a ser puesto prisionero y va a ser condenado a la pena de muerte. Así que no nos adelantemos. Lo tenemos a Brown en el Pacífico. Entonces, va a tener algunos combates en Chile y va a llegar a bloquear el puerto del Callao, en Perú. Si se adelanta el accionar de San Martín. Luego va a seguir hasta Guayaquil, hasta Ecuador, y allí va a sufrir una derrota muy, muy, muy importante, al punto que pierde todas sus naves. Es decir, va a quedar sin nada. Uh-huh. Bueno, desde allí va a lograr en algún momento recomponerse y emprender el regreso. Fíjate vos, que emprende el regreso por el Pacífico y cuando está ya en el Atlántico, su intención es regresar a Buenos Aires. Pero se encuentra con algunos buques ingleses que le dicen que Buenos Aires, le dan una mala información. Le dicen que Buenos Aires ya está cayendo en manos españolas, porque lo que se está produciendo en realidad es el rumor del regreso de los españoles, uh-huh, el retorno de Fernando VII y demás. En realidad no es verdad. Pero entonces, ¿qué hace Brown? En vez de entrar a Buenos Aires, sigue. Y va a llegar hasta las Antillas nuevamente. Fíjate vos el derrotero que realiza Brown. uh-huh, uh-huh. Bueno, para no extendernos en el tiempo, cuando se lee la historia de ese viaje, una de las provisiones, imaginás lo que significaba estar 3, 4 meses, 5 meses en el mar. Claro. Una de las provisiones que más utilizaron en su viaje de regreso fue haber recalado en las Islas Galápagos y haberse abastecido de tortugas. Ah, mira. Y se alimentaban de tortugas. Hoy seguramente nuestros ecologistas se enojarían con nuestro almirante Brown, pero fíjate que la carne de tortuga fue su alimento durante mucho tiempo. Y se me ocurre pensar, Ricardo, qué hombres fieles tenía con él, ¿no es cierto? Que lo bueno, acompañaron en toda esa aventura. Pensemos en Notter, Rosales, Drummond, ahora después podemos hacer un pantallazo de algunos de ellos, sí. Y hombres fieles. Y pensemos que todos los marinos como llamamos los marinos de Brown, ¿no? Torne, Vinón, la mayoría eran extranjeros, salvo de los más notorios, salvo Rosales y Espora, que son argentinos, el resto son extranjeros. Tenemos franceses, tenemos malteses, tenemos ingleses, bueno, irlandeses, y sin embargo, cómo adhieren rápidamente a la causa de la libertad americana. Uh-huh. Tiene que ver con
una concepción política y también económica, ¿no? Ujú. Es decir, esta necesidad de que haya un libre comercio, pero también la adhesión a estas ideas que tienen que ver con la Revolución Francesa, es decir, ahí hay una combinación muy interesante para ver por qué estos marinos, muchos comerciantes, algunos militares, van a adherir y van a acompañar. De hecho, no solamente van a acompañar a Brown, también encontramos algunos acompañando a San Martín. Así que ahí hay una arista muy interesante para, como yo siempre digo, para abrir otra ventanita de la historia, ¿no? Sin duda. De Brown modo, en las Antillas, entonces. Llega a las Antillas. llega a las Antillas, ahí realiza actividad comercial y regresa a Buenos Aires en el 19. Y cuando regresa, ahí habíamos adelantado algo, obviamente lo están esperando para ponerlo preso. Entonces, es condenado a muerte por desobediencia. Va a intervenir el director Rondó y le va a conmutar la pena en honor, es decir, no le van a quitar, es decir, no se va a ejecutar la pena, ¿no? Fíjate vos, ¿por qué? Porque Brown era un héroe. Al punto, fíjate vos qué héroe que es. Que hay una calle que hoy se llama Martín García, en la ciudad de Buenos Aires, que si mal no está mi geografía, corre desde la avenida Paseo Colón hasta la avenida Monte de Oca. Esa calle que hoy se llama Martín García, que pasa por un lateral del Parque Lezama, esa calle se llamó originariamente Bravo General Brown. Bravo General Brown. Ese es el nombre original de la calle Martín García. Fíjate el reconocimiento que tuvo Brown. De hecho, cuando regresa de la campaña en 1814 contra los españoles, es considerado un héroe en Buenos Aires. Cuando llega al puerto lo van a buscar, lo llevan en andas, es agasajado. Y tenemos un Brown con un accionar militar muy, muy potente, con intermitencia, pero también tenemos un Brown político. ¿En qué sentido lo digo? Primero hablamos de este plan continental, pero también va a ser siempre un hombre interesado en lo que tiene que ver con la constitución de esta nueva nación. Con lo cual va a tener muchos sinsabores porque él va a vivir toda la época de los desencuentros, ¿no? Unitarios y federales, rosistas, antirrosistas. Y una cosa que muchos no saben, Brown va a ser delegado gobernador interino de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Un dato que no es muy conocido. ¿Por qué? Porque Brown se retira, estamos en 1819, se retira a la actividad privada, pero el próximo conflicto que lo va a convocar es en 1825 el conflicto con Brasil, la guerra con el Brasil. La guerra con el Brasil es el conflicto que se desata entre la Confederación Argentina y el Imperio Brasilero por lo que se llamaba los brasileños llamaban la provincia cisplatina y nosotros la banda oriental. Este conflicto se desarrolla entre 1825 y 1828 y va a culminar finalmente con la intervención de Inglaterra y la declaración de independencia de la República Oriental del Uruguay. Y Brown va a ser convocado nuevamente para combatir contra el imperio brasilero. Entre 1825 van a ser varias victorias, hay algunas derrotas muy tristes como la del Río Santiago, y va a ser incluso, hay una mirada muy interesante, porque algunos de los combates van a ser observados por los habitantes de Buenos Aires. Desde las azoteas, pensemos que en ese momento Buenos Aires miraba todavía al río, ¿no? Así es. Entonces lo van a ver combatir a Brown. Así que lo tenemos entre 1825 y 1828 en el conflicto con el Brasil. Una vez terminado el conflicto, va a regresar a su actividad privada. Pero es tal el prestigio que tiene Brown, que
el 1 de diciembre de 1829, cuando se produce, cuando Dorrego es gobernador, está gobernando Manuel Dorrego, y se produce un golpe de Estado a cargo de Lavalle. Recordemos a los pocos días, 1828, diciembre de 28, 15 días después, Dorrego va a ser fusilado, el famoso fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle. Cuando Dorrego es derrocado y sale de Buenos Aires, Lavalle sale a perseguir a Dorrego hasta que finalmente sucede en la localidad de Navarra, en la provincia de Buenos Aires, que es prisionero, es hecho prisionero Dorrego y posteriormente fusilado. Va a quedar a cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires Brown. Esto está relacionado con su prestigio, y esto es muy interesante porque después viene una etapa que es la etapa de Rosas. Así es. En la cual pensemos que Brown, si bien no se inmiscuya demasiado en los asuntos internos, va a ser un gobierno unitario, un gobierno transitorio unitario. Va a estar unos meses hasta que finalmente va a renunciar. Y rápidamente se produce la llegada de Rosas. Y cuando llega Rosas al poder, hay una relación muy interesante entre Rosas y Brown. Cuando Rosas llega al poder, lógicamente, hay un montón de unitarios que se van a exiliar, otros que van a ser perseguidos políticamente, otros que se van a convertir. Y Brown se va a mantener siempre en su lugar. Va a ser ese hombre que en cualquier momento se lo puede llamar. Y va a estar, su relación con Rosas va a ser siempre protocolar. Digamos que no se va a convertir en un federal, no va a tener necesidad. Su prestigio es tal que fíjate vos, que cuando cae Rosas y asume Urquiza, todos los militares que estaban con Rosas son dados de baja, excepto Brown. Excepto Brown. Fíjate vos el prestigio que tenía Brown. Y su relación con Rosas va a ser muy, muy interesante porque en algún momento Brown tiene algunas actitudes que creo que en otra persona a Rosas le hubiera molestado mucho o hubiera tomado otra actitud. Y sin embargo, cuando iban a contarle, porque a Rosas le contaban todo, Rosas se enteraba de todo. Es como nuestras esposas, ¿no? Rosas se enteraba de todo. Y entonces cuando le iban a contar algo de Brown, Rosas tenía una frase muy, muy, muy risueña y decía, son cosas del viejo Bruno. Cosas del viejo Bruno. Él le decía el viejo Bruno. Porque Bruno sería como un Brown acriollado, ¿no? Una deformación del apellido. Pero desde un respeto que se lo había ganado con creces. Sin duda, sin duda. Y entonces siempre estamos en este Brown, ¿no? Que transcurre entre su accionar militar y su vida privada. Y en su vida privada, su nueva acción militar va a ser en 1838 cuando se produzca el bloqueo francés. Tenemos dos bloqueos. El bloqueo primero francés, 1838, que bloquea el puerto de Montevideo, Buenos Aires, y en 1845 el bloqueo anglo-francés. Brown va a volver a actuar en el bloqueo francés, obviamente va a volver a triunfar, pero ya en el bloqueo anglo-francés en 1845 no va a actuar, porque ya es un hombre grande. Pero fíjate vos, alguna vez hablamos de la vuelta de obligado. Así es. De ¿cómo se llamaban las baterías? De las baterías que instalan los patriotas para esperar a los ingleses y a los franceses. Una batería se llama Independencia, la otra se llama Libertad, la otra se llama Manuelita, obviamente por Manuelita Rosas, y la otra se llama Guillermo Brown, en honor a Brown.
Ujú. Y esa batería es comandada por Eduardo Brown, su hijo. Fíjate vos, que Brown no actúa en, en la vuelta obligado, pero sí va a actuar su hijo. ¿Eh? Que era un hombre joven. ¿Fue el único hijo de Brown que se dedicó a esa A la actividad actividad? militar, sí, Ajá. porque Guillermo, que otro de sus hijos varones que vivió, se dedicó a la actividad comercial y se hizo cargo o se fue a vivir a Uruguay. Después tenemos su hija mayor, que es Elisa, que es la historia de Elisa a los 16 años se pone de novia con Drummond. Ujú. ¿Mm? Drummond es muerto en combate, en el combate de Río Santiago, durante el conflicto de la guerra con el Brasil. Drummond es muerto, muere heroicamente porque hace volar su barco. Y esa es la famosa historia de Elisa, cuando se entera de la muerte de Brown, se suicida. ¿Eh? Se, se arroja a las aguas del riachuelo y muere ahogada. La leyenda dice que lo hace con el vestido de novia, pero la realidad es que su hija se suicida. Así que Brown tiene una historia también de pérdidas, porque pierde dos hijos más, algo que era muy común en la época. Recordás Ajá. que la cantidad de hijos que nacían y la muerte prematura era algo realmente Muy común, muy ¿no? común. Así que tenemos un hombre, fíjate vos, ¿no? Yo pensaba, no era militar, pero fue uno de los militares o uno más importantes que tuvimos. Ujú. Y cada vez que se lo necesitó, estuvo. De hecho, él se ofrece cuando el bloqueo va con el francés y se le dice que no por una cuestión de edad. Pero fíjate cómo está representado por su hijo, ¿no? Y finalmente, pensar en esto, ¿no? Yo decía, ¿cómo un hombre que ha estado con esta vida que hoy contamos una parte y muy rápidamente, Así es. pero que son esas vidas que hay que leer y realmente maravillarse? Pensaba, ¿cómo logró llegar a su ancianidad, ¿no? A los 80 años. Muy longevo para esa Muy época. longevo para esa época y con la actividad que él tenía, ¿no? Ujú. Y bueno, y entonces tenemos que pensar, yo pensaba, digo, ¿cómo describir, cómo hacer una síntesis de Brown? Mirá, pensaba, este padre de la patria en el mar, y hay una parte de su vida que no se conoce, que su primera parte tenemos referencias muy pocas, esto que yo pude contar hoy, y sin embargo, hay una figura que alguna vez hemos hablado y vamos a hablar, que pareciera uno de esos figuras o héroes que está en segundo plano, que es Tomás Guido. Alguna vez hablando de Tomás Guido como el confidente de San Martín. Tomás Guido fue uno de sus mayores biógrafos, porque fue el que pudo reconstruir en sus charlas con él la vida o esa parte de la vida de, de Brown que no estaba. Hay toda una vida pública que conocemos, pero hay toda una parte que no conocemos. Y entonces pensaba, ¿cómo definirlo, Brown? ¿Cómo hacer una mirada de ese hombre que nació en junio del 1777, murió el 3 de marzo de 1857 a los 80 años, y cuando ya estaba en sus últimos años, en su ancianidad, en su quinta de Casa Amarilla, recibe la visita de un oficial inglés, un general inglés, Ujú. Grenfell. Este Grenfell había combatido y todavía pertenecía a las órdenes del Imperio Brasilero y había sido un adversario de Brown en la guerra con el Brasil. Entonces, viene a Buenos Aires, lo reconoce y lo va a visitar. Para él es un honor visitar a Brown, quien había sido su adversario.
militar de carrera. Entonces, cuando habla con Brown le dice, al verlo que tiene una vida muy sencilla, se dedica a la agricultura, a la quinta, y le dice, Mr. Brown, qué repúblicas injustas que han sido con nosotros, ¿no? Usted tendría que ser y estar en un lugar de privilegio. de privilegio. Claro. Entonces Brown le dice, mira amigo, yo lo único que necesito para descansar de mis fatigas son 6 pies de tierra en este suelo. Los 6 pies de tierra era la medida que tenía la sepultura en ese momento. Ujú. Sí, lo único que necesitaba era un lugar para descansar en esta tierra. Creo que es una definición de Brown que nos permite ver en su magnitud quién fue, ¿no? Sin duda, Y, sin duda. y creo que tenemos en este caso un intenso desafío, que es acercarnos a la vida de estos próceres, ¿no? Realmente Brown es una figura, yo digo, apasionante para conocer. Y ejemplar, Hoy hicimos un vuelo de barco con nuestro almirante, ¿no? Pero realmente una figura maravillosa para poder recordar, ¿no? Ricardo, yo te agradezco mucho que hayas traído hasta aquí la figura de Almirante Brown. No, por favor, un gusto, un honor. Y bueno, estaremos hablando de muchas más cosas históricas. Seguramente nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Por favor.